Mateo capítulo 19, del 16 al 22. Mateo capítulo 19, del 16 al 22. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El estudio de esta noche lo hemos titulado ¿Cómo tener vida eterna? Padre, gracias por tu palabra poderosa. Gracias porque ella es la luz en nuestro camino. Gracias porque a través de ella podemos llegar a ti, Señor. Gracias porque a través de ella conocimos a Jesús y hoy podemos disfrutar la vida eterna. Ayúdanos ahora, Padre amado, a escudriñar este pasaje. Y si en esta hora hay alguna persona aquí que aún no conoce a Jesucristo, que pueda considerar que está perdido y necesita venir a Cristo. También te pido por aquellos que puedan ver este video, Señor, ilumina sus mentes para que se den cuenta de la condición perdida en la que viven. Trae también a ellos salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo tener vida eterna? Bueno, este pasaje es una ilustración muy poderosa de cómo podemos tener vida eterna. El incidente relatado en este pasaje de Mateo 19, del 16 al 22, muestra una idea de cómo algunas personas que muestran cierto interés en el Evangelio nunca llegan a tener una relación salvadora con Jesucristo. Aquí hay la historia de un joven rico que vino a Jesús y buscando cómo obtener la vida eterna, y se alejó de Cristo sin ella. No porque Jesús no lo hubiese recibido, lo recibió. No porque Jesús le haya dado el mensaje equivocado, le dio el mensaje correcto. No porque no creyera, sino que estaba creyendo y creyó a su manera. No estuvo dispuesto a aceptar la manera de Dios, reconociendo su pecado y renunciando a todo lo que tenía y obedeciendo a Cristo como Señor. Como vamos a ver, no era por renunciar a todo lo que tenía que este hombre iba a ser salvo. El punto focal de esta historia es que este hombre tenía un gran problema con las riquezas. Ellas ocupaban el lugar de Dios y no estuvo dispuesto a cederlo. Vamos a ver la historia, vamos a considerar varias ideas y a escudriñar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. En primer lugar, una petición hecha a Jesús. En el verso 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Por el verso 20 sabemos que el uno que vino a Jesús, según ese verso, era un joven. Y por el verso 22 nos enteramos además que tenía muchas posesiones. Bueno, tenía dos grandes cosas desde el punto de vista humano: juventud y dinero en abundancia. Algo codiciado por el ser humano a través de los tiempos, en aquellos tiempos y hoy también. De tal manera que aquellos que tienen estas cosas suelen pensar neciamente que no necesitan de Dios. ¿Verdad? Qué triste. Lucas nos informa que también era un principal. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 18, nos da este detalle. Tal vez era el encargado de una sinagoga. Era un cargo de honra muy especial para un hombre joven. O sea, se trataba de un líder religioso devoto, sincero, acaudalado, distinguido, influyente,
En otras palabras, podemos decir que este joven lo tenía todo. Todo desde el punto de vista humano, pero nada en cuanto a Dios. El joven buscaba de verdad la vida eterna. Él vino a Jesús queriendo saber cómo tener la vida eterna. La vida eterna expresa la motivación que él tenía, la necesidad de una verdadera esperanza espiritual. Bueno, es obvio que la vida eterna nos transmite la idea de una realidad que perpetua, o sea, no pensamos en algo que permanece. Sin embargo, vida eterna no se refiere tan solo a una existencia que no tiene fin. Así como la vida física es la capacidad de vivir, de moverse, de responder al mundo físico. Cuando una persona tiene vida física, hace todas estas cosas. La vida eterna es la capacidad de vivir, de moverse y de responder en el plano espiritual, en el mundo celestial. Vida eterna es además una calidad de existencia. Es la capacidad divinamente provista para estar vivo para Dios y para los asuntos de Dios. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La persona no salva está espiritualmente viva solo para pecar. Bueno, en realidad la Biblia enseña que espiritualmente en cuanto a Dios está muerto. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esto quiere decir que a la persona sin Cristo, a la persona sin Dios, no le mueve nada para volverse en dirección a Él. De hecho, la Biblia dice claramente que no hay quien busque a Dios. Ahora alguno podría estar pensando: bueno, ahí tenemos a alguien que está buscando a Dios. O yo busqué a Dios. Miren, cuando uno busca a Dios y lo encuentra, es el resultado de que Dios antes te estuvo buscando a ti. Amén. Y lo que hacemos es responder a la invitación de Dios. Ahora, la persona sin Cristo está así, ¿verdad? No importa que tenga una religión, no le va a dar esa religión el cielo, la vida eterna. Este hombre, aquí lo vemos, un hombre religioso, sin embargo, estaba preguntando por la vida eterna. O sea, había necesidad en él. Aunque vino a buscarla de manera equivocada, llegó a la persona correcta. Llegó a la persona correcta y con la pregunta correcta, lo que estaba enfocado en su trasfondo religioso, que hacía énfasis en las obras, en la observancia de muchas tradiciones, puro legalismo. Era una justicia que no alcanzaba para entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dijo claramente: a menos que vuestra justicia no sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque la justicia de los escribas y fariseos estaba basada en sus propias obras humanas. Y allí estaba. El joven rico vino buscando lo correcto, la vida eterna. Vino a quien único podía concederla. Jesús no solo es el camino hacia la vida eterna, sino que Él mismo es esa vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en 1 de Juan 5:11 dice la palabra, 1 de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida está en una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo. Y el verso 20, además de ese capítulo 5, ¿qué dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esta es una historia trágica. De verdad, cada vez que yo la leo, yo veo una tragedia. ¿Por qué una tragedia? Porque nunca una persona estuvo tan cerca de la salvación y la perdió. No la alcanzó. Aquí no se trata de un perdido que estaba conversando con un simple cristiano, ni con un pastor o un misionero, ni siquiera alguien que tuvo el privilegio de encontrarse con Pablo o con Pedro, con alguno de los apóstoles. Fue alguien que fue al mismo Dios, al mismo Jesús, con la pregunta correcta. Aunque, como dije, la enfocó de una manera equivocada. Y aunque vino a Jesús, no estaba ni estuvo dispuesto a reconocer quién realmente era Jesús. Quiero que le presten atención cómo él vino y se dirigió a Jesús. ¿Cómo le llamó? Maestro. Maestro bueno. Yo siempre he dicho, los pequeños detalles en la Biblia dicen mucho. Por eso no podemos ir de rápido cuando analizamos pasajes de las Escrituras. Hay que meditar, hay que reflexionar. Yo creo que la clave de todo esto está en la manera como él se dirige a Jesús. Maestro bueno. O sea, el joven rico lo reconoce como un maestro, pero nada más. Para él era un rabino respetado. Y a pesar de que los otros dos evangelios sinópticos también informan que el hombre le llamó bueno a Jesús, como en este caso, no existe razón para creer que lo considerara más allá de un maestro. Mucho menos el Mesías prometido o el Hijo de Dios. Que eso significa que era Dios mismo también. Sin embargo, él vio en Jesús a alguien especial. A alguien que tenía un carácter justo por encima de los típicos rabinos que él conocía. La autoridad y la enseñanza del poder del Señor para hacer milagros lo calificaban como alguien singular que le llamó la atención y que podía saber lo que él estaba buscando. Por eso vino preguntando por la vida eterna, pero preguntó equivocado. Maestro, se refirió a Jesús como un simple maestro y además lo llamó bueno. Y después la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Como dije, él quería saber cómo tener vida eterna, pero observen el énfasis de la pregunta. ¿Qué bien haré? La salvación por obras. Eso lo vemos una y otra vez en los perdidos. La gente quiere llegar al cielo por sus buenas obras, por lo que hace. La Biblia es clara cuando dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si usted llega al cielo por lo bueno que es, imagínese, usted se lleva la gloria. Pero la única razón por la que tú y yo vamos a llegar al cielo no es por lo que nosotros hicimos, ni por el carácter y la naturaleza justa que podamos tener. La Biblia dice todo lo contrario, no somos justos, somos pecadores, estamos perdidos. El único que se lleva la gloria aquí es el Señor. Solo por Él vamos a llegar al cielo, solo por Él permanecemos en el camino al cielo. Eso se llama gracia, favor inmerecido. Ahora, a la mente humana este concepto le cuesta aceptarlo, porque vivimos en una sociedad humana donde lo que tenemos, ¿qué? Nos lo ganamos. Usted trabaja todo un mes y al final le entregan su cheque. Usted se lo ganó. No es un favor que le están haciendo. Usted trabajó por eso. Es el resultado de las obras que usted realizó. Así funcionan las cosas en el aquí y en el ahora. En esta dimensión horizontal.
Es más, estamos tan acostumbrados a eso que cuando algo llega gratis, nos parece sospechoso, ¿verdad? Y cuando algo llega gratis, y de verdad llega gratis, es porque se lo están sacando a otro. Es ahí la basura del comunismo y el socialismo. Aquí nada es gratis, no se crea ese cuento. Pero, para con Dios, es diferente. Lo que funciona aquí entre los seres humanos no funciona para Dios. Porque no es a tu manera y a la mía. Es a la manera que Dios ha establecido. Y la Biblia dice claramente que no es por obras. No hay bien que tú y yo podamos hacer que nos haga ganarnos el cielo. No lo hay. ¿Estoy yo diciendo que no debemos ser personas de bien? Bueno, ya eso es resultado de la fe. Pero no hay bien, no hay obra que nos gane el favor de Dios. Ese mensaje singular, único, solo lo tiene el cristianismo. Esa es la gran evidencia que me sostiene cada día cuando voy por el camino y a pesar de las piedras, a pesar de los obstáculos, digo, estoy en el camino correcto. Porque la fe cristiana es única. Usted puede ir y consultar con otros religiosos y preguntarle acerca de la salvación y cómo ellos creen que van a ser salvos, y se va a quedar horrorizado cómo el hombre una y otra vez vive descansando en las buenas obras que pueda hacer para ganarse el cielo. Créanme, hermano, eso es imposible. ¿Cuánto sería suficiente? No es posible, es por gracia. No lo merecíamos. Y este hombre llega a Jesús con la pregunta, ¿qué bien haré? Si Jesús le hubiera respondido ahí directamente, le hubiera dicho ninguno. Porque no hay bien que tú puedas hacer. Primero lo llama maestro bueno. Lo está llamando maestro bueno creyendo que él era un simple rabino y que era bueno. O sea, en la mentalidad de este joven había gente buena. Y esto es algo tan arraigado en la naturaleza humana que es difícil de desprenderse. Yo a veces oigo cristianos que dicen, pero hay cosas buenas en los seres humanos. Escucha esto. Si tú has leído la Biblia correctamente, la Biblia enseña que no somos por naturaleza buenos. Y si Dios dice, no hay justo ni aún uno, es que no lo hay. Pero pastor, ¿significa eso que no hacemos cosas buenas? Bueno, hacemos cosas buenas desde nuestra perspectiva humana. Y tenemos momentos en que sale lo mejor de nosotros desde el punto de vista humano. Pero delante de Dios, cualquier cosa que usted y yo hagamos y que no sea el resultado de la fe en Dios, no sirve. La Biblia dice que son inmundicias, trapos de inmundicia. Ya yo he explicado otras veces lo que quiere decir trapos de inmundicia, y si no lo sabe, averígüelo. O sea, no sirve, no funciona. No podemos, desde el principio el hombre intentó cubrir su desnudez con sus buenas acciones. Y Dios tuvo que cubrirle con pieles de animales. ¿Qué bien haré? Ahora, vamos a ver la respuesta de Jesús. Verso 17 al 19, dice el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Fíjense, es una pregunta. Le está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Miren, hermano, yo he oído cada disparate de este pasaje. Y uno de ellos es este. Jesús no es Dios. Porque si Él fuera Dios, ¿cómo le va a decir allí, solo hay uno bueno y es Dios? Eso es un análisis muy simplista y superficial de la Biblia. Hay que analizar las cosas de una óptica imparcial que respete lo que dice el texto. Y el texto comienza con una pregunta. Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesús quería saber por qué lo estaba llamando bueno, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Y después le dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres
entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Piensen esto. Jesús quería que este hombre le dijera esto: te llamo bueno porque tú eres Dios. Pero este hombre no estaba preparado para eso. No lo veía más allá de un maestro bueno. Y Jesús dijo: lo primero que tengo que quitarle a este muchacho es ese concepto de bondad humana, porque no existe bondad en nosotros. Lo que pasa es que una y otra vez hemos sido inyectados por una sociedad que nos dice que somos básicamente buenos y que hacemos cosas malas, pero el hombre es redimible por sí mismo. Mientras más me conozco, más doy gracias a Dios por su favor inmerecido. Mientras más me conozco, más convencido estoy de lo que la Biblia enseña y en teología se llama depravación total del ser humano. Decía Swindoll, hablando de la depravación, que si la depravación fuera como la sangre y fuera azul, donde quiera que nos pincháramos, salía lo azul. No somos buenos. Y mientras el hombre no reconozca eso, no puede venir a Dios. En vez de alegrarse porque el hombre estaba dispuesto a recibir la vida eterna y a animarlo, como se hace hoy, ven, vamos a tener una oración, repite conmigo. Y después decirle: ya tú eres cristiano, que tuviste esta oración. Más nada, no explicarle nada más. Sin embargo, Jesús le hace una pregunta desconcertante, como dije: ¿por qué me llama bueno? Él había leído el corazón del hombre. Este había preguntado de modo verbal acerca de la vida eterna. Y en su corazón seguía anhelando saber por qué buenas obras podía tener esa vida. Y Jesús le dice: ninguno hay bueno sino uno, Dios. Él quería saber en realidad qué era o que el hombre expresara para que se hiciera consciente de lo que él creía realmente. Sin embargo, el hombre no le dio la respuesta que Jesús quería. Por eso Jesús, o la respuesta que el hombre correcta debía dar, Jesús le dijo: ninguno es bueno. Ninguno. Y lo que está diciendo aquí Jesús es lo que dice la Biblia, hermanos. Una y otra vez la Biblia enseña que somos pecadores. Sin embargo, después Jesús le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora presten atención a esto. ¿Le dijo Jesús al hombre una mentira? Bueno, saben que los mandamientos están ahí. Saben que si se guardan los mandamientos, una persona entra a la vida. Lo que dijo Jesús fue cierto. El problema es que en realidad Dios no dio los mandamientos para que nosotros obtuviéramos la vida, sino para que nos diéramos cuenta de que no podemos. Por eso decimos, la ley es un espejo que muestra nuestra condición perdida. El punto es, ¿quién puede guardar los mandamientos? Por eso Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí están, guárdalos. Aquel que no quiera aceptar el pago que Jesús hizo, muy bien, tú dices que rechazas a Dios, guarda los mandamientos. La pregunta es, ¿quién puede guardar los mandamientos? Es más, el Señor dio los mandamientos para que nos demos cuenta que no podemos guardarlos. Por eso dice Pablo que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ahí nos damos cuenta de nuestra condición perdida. Guarda los mandamientos. El hombre le dice: ¿cuáles? Y Jesús le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Le menciona algunos de los mandamientos, ¿verdad?
allí da un ejemplo. Piensen, estos son solo algunos. No matarás. La gente puede decir, bueno, yo nunca he tomado un arma y le he disparado a alguien. Yo no he matado a nadie. Pero si usted ha leído el Sermón del Monte y lo ha leído cuidadosamente, se va a dar cuenta que Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho. Jesús una y otra vez nos está llevando, como digo yo, nos arrincona contra la pared para que nos demos cuenta que estamos perdidos. No matarás. Bueno, el homicidio no es algo que usted comete solo en acción. Antes de matar a una persona, uno primero lo piensa. Y tal vez no llegas a empuñar un arma contra otro, pero a lo mejor ha dicho, si se muriera, ¿me sentiría? O como aquel sacerdote que dicen que iba caminando por una acera con su sotana blanca y pasó un auto y lo salpicó. Y aquel sacerdote gritó, hijo, que Dios te acoja en su seno, pero que sea lo más pronto posible. Hermanos, si usted tiene deseo de que alguien se muera, es como si lo matara. Ahora, no es solo no adulterarás. Pastor, yo llevo 30 años con mi esposa, nunca la he traicionado. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se aplica lo mismo a la mujer que al hombre. Ya adulteró con ella en su corazón. Si usted le pregunta a un hombre, ¿has violado este mandamiento? Y si te dice que no, o es un mentiroso, o tiene otro problema, que no le gustan las mujeres. Pero aquí la realidad es que todos en algún momento somos responsables o hemos sido responsables de violar este mandato. ¿Quién puede? Y sigue, no hurtarás. ¿Nunca te has robado nada? Bueno, yo nunca te he robado un lápiz en la escuela, ni una libreta del amigo. O viste cuando era niño un niño con un juguete y dijiste, yo lo quiero para mí, y te lo llevaste. Y después tu mamá te descubrió y fue a la casa. ¿No le ha pasado eso? Cuando era niño. Devuelve lo que cogiste. Triste, ¿verdad? Pero ya crecemos y entonces hay otras maneras distintas de robar. Cuando usted miente en un informe, en un reporte de los taxis, eso es una manera de robar, ¿verdad? Ah, no, pero le estoy robando al gobierno. ¿Quién te dijo a ti que tú eres Robin Hood? Tú le estás robando al gobierno para dárselo a los pobres. No, el pobre eres tú y para quedarte con eso es robo. No tiene otra forma. No hurtarás, no dirás falso testimonio, hablar contra otra persona, hablar mal de otra persona. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces desobedecemos este mandato? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno lee todo esto, uno dice, pero ¿cómo es posible que este joven haya respondido como lo hizo? Todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Ese es el típico personaje que tú le estás hablando del Evangelio y lo confrontas con la ley, con los mandamientos, y el tipo te dice, no, yo eso no, nunca te has robado nada, nunca has mentido, nunca has codiciado. Y el tipo te dice una y otra vez, no, yo no. Uno le da ganas de decirle, a ver, fírmame un autógrafo, porque eres el primer santo de verdad que he conocido. Un mentiroso. Un mentiroso. Todos, y si Dios dice que todos, es todo. Y fíjense si él estaba equivocado, totalmente equivocado, y estaba mintiendo. Que miren la respuesta. Bueno, ya vimos lo que él le dijo a Jesús. Todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?
Y entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sigue. Y dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él supuestamente había guardado todos los mandamientos, pero Jesús sabía que él tenía un problema. Y entonces decide ponerle el dedo en la llaga. Aquí no se enseña en ninguna manera, ni es la intención original de Jesús en esta conversación, decir que por vender tus propiedades tú te vas a ganar al cielo. Si ya la Biblia está estableciendo claramente que no hay obra que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. El problema es que Jesús quería llevar a este hombre a reconocer, número uno, que era un pecador, que había violado la ley de Dios, que estaba perdido y que a menos que se volviera a Dios humillado, con esa pobreza de espíritu que habla Mateo capítulo 5, estaba perdido. Y por eso es que Jesús lo pasó por los mandamientos, y cuando el tipo no quiso reconocer su pecaminosidad, decidió directamente ir al punto. El hombre tenía un ídolo levantado en su corazón, al dinero. Por eso Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Miren, hermanos, esto lo vemos una y otra vez en la Biblia. Cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, ¿se acuerdan de aquella conversación tan peculiar? ¿Cómo llegó un punto en que Jesús le dice, trae a tu marido? Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dijo, has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Fue cuando ella dijo, Señor, tú eres profeta. O sea, la llevó a enfrentar su pecaminosidad. ¿Se dan cuenta cómo Jesús predicó el Evangelio? ¿Cómo predicó el Evangelio el mismo apóstol Pablo? ¿Cómo predicó el Evangelio Pedro? Fíjense, si usted va al libro de los Hechos, es realmente asombroso cuán distante se ha ido la predicación del Evangelio hoy del modelo bíblico. Porque hoy la gente solo le da a aquellos que van a escucharle, muchos predicadores, evangelistas, agua con azúcar. O sea, un almíbar. No es un mensaje de Dios, es un masaje. Quiere que la gente no se ofenda. No confrontan a las personas con su condición perdida. Cuando Pedro comenzó a hablarle, en Hechos capítulo 2, allí comienza a explicar lo que había sucedido, el fenómeno que ellos habían experimentado, la venida del Espíritu Santo. Y entonces comienza a explicar que todo eso había sucedido por el poder de Dios. Y él les dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense que cuando ellos le preguntan, ¿qué haremos? Le preguntan a los apóstoles, varones hermanos, 37, ¿qué haremos? Y Jesús le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, les habló claro, tienen que arrepentirse. Ahora, una persona no va a considerar que tiene que arrepentirse si primero no ha entendido que hay algo de que arrepentirse. Hermanos, una persona realmente no está preparada para recibir Juan 3:16, ese versículo tan favorito y que lo usamos muchas veces porque es un mensaje de la gracia. Pero el gran problema es que a veces vamos a algunas personas con ese versículo, y el problema es que una persona, si no ha entendido que está perdido, si no ha sido confrontado con lo que es el pecador, no va a valorar esa gracia.
Y eso es lo que está sucediendo tristemente hoy en muchas iglesias. El evangelio que hoy se predica es un evangelio en el que no aparece la palabra arrepentimiento, mucho menos pecado, y que ni se te ocurra mencionar el infierno. Hay que decirle a la gente todo. Es verdad que nosotros no vamos a las personas para darle con la Biblia en la cabeza, ni para decirles perros pecadores, si no se arrepienten van al infierno. No, uno tiene que hablar la verdad en amor. Y primero hay que confrontar a la persona con la gravedad de su condición. Y después entonces esa persona está preparada para recibir la gracia. Eso fue lo que hizo Jesús en Mateo capítulo 5. Y eso es lo que hace aquí, lo que hizo con la mujer samaritana. Una y otra vez lo vemos en la Biblia. Él quiere llevar al hombre al punto que diga, estoy perdido, no tengo esperanza. Porque si este hombre hubiera sido honesto, habría dicho, Señor, conozco los mandamientos desde pequeño, pero la verdad no he podido guardarlos. Porque una y otra vez rompo esos mandamientos. No puedo, Señor. Entonces es cuando Dios dice, pues para eso yo vine. Para eso morí en la cruz. O voy a morir como podía haberle dicho Jesús. Para eso es la gracia. La gracia es un favor que no merecemos. Pero la persona no va a apropiarse de esa gracia si no entiende primero que está en desgracia. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que hablar a las personas y explicarles lo que es el pecado. Y explicarle que todos hemos quebrantado la ley de Dios y que hemos ofendido. Y aún los cristianos estamos disfrutando de esa gracia, todavía seguimos siendo pecadores. Y tenemos una batalla diaria contra el pecado. Permanecemos en este camino por esa misma gracia que nos salvó al principio. Y por esa misma gracia podemos estar en pie delante de un Dios santo. Pero es que si usted escucha hoy, yo no tengo ningún problema con que un predicador, de hecho yo lo he hecho, ahora después de viejo lo he hecho mucho menos, porque he madurado en eso. Antes me lanzaba muchísimo. A ver, ¿cuántos levantan la mano? Vengan al frente, repitan conmigo esta oración. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean malas. El problema está cuando tú te enfocas en eso y no te has tomado el trabajo para explicarle a alguien lo que es el Evangelio. Y dentro del Evangelio, que sabemos que significa buena nueva, buena noticia, hay que darle a la gente las malas primero. Pero ese es el problema. Y si se ofenden, bueno, no se están ofendiendo contigo. Yo he hablado otras veces aquí del famoso sermón de Jonathan Edwards. Uno escucha ese sermón, pecadores hermanos de un Dios airado. Tremendo. Tremendo sermón. Yo digo, ¿qué predicaciones? Como han cambiado las predicaciones desde los tiempos de Jonathan Edwards, ¿verdad? La gente hoy se ofende muy fácil. Pero es que hay que decirle la verdad, hermanos. Si no le quiere decir, no le digas eres pecador. Todos somos pecadores. Llévalo a los mandamientos. Hazlo como Jesús hizo. Confróntalo. Dime, ¿nunca has pecado? ¿Nunca has quebrantado la ley de Dios? Hay un predicador que me gusta mucho, su manera de evangelizar. Él se llama... Bueno, sus videos son muy famosos. Él tiene un ministerio que se llama Living Water, aguas vivientes. Y él sale para la calle y le predica a la gente. Su manera de predicar siempre me maravilla, porque una de las cosas que él hace, right comfort, es que pasa a las personas por los 10 mandamientos. Y una y otra vez le va preguntando, ¿nunca has robado? ¿Nunca has mentido? Y hay gente ahí con una cara tremenda que le dice que no, pero otros le dicen que sí. Y después le dice, por tu propia boca, acabas de declarar que eres un ladrón, un mentiroso, un adúltero. Cuando llegue el día del juicio, ¿cómo tú crees que Dios te va a encontrar? ¿Inocente o culpable?
Nosotros sabemos que un buen juez no le da la espalda a aquel que ha quebrantado la ley. No lo puede hacer. Y lo vemos desde el punto de vista humano. Imagínense ahora que Osmani un día sale, va a Home Depot como suele hacer él y habla con un empleado en español, pero quiere que le entienda en inglés. Imagínense que ese empleado ese día se molesta y no le sirve a Osmani. Osmani lo agarra por el cuello y lo lanza contra la pared, y ese hombre de pronto le da un infarto y se muere. Se llevan a Osmani preso. Y el día del juicio que tiene, perdón, hermano, esto espero que lo tomo como ejemplo, seguro, claro que es. Espero no te pase. Llega y el juez le pregunta: ¿y usted cómo se declara? Bueno, yo inocente. ¿Inocente? ¿Sí? ¿Y por qué usted se declara inocente? Porque yo he ido otras veces a Home Depot y he hablado en español y me han entendido en inglés y me han atendido bien y yo he sido amable con ellos. Nunca, de las veces que he ido ahí, nunca he agarrado a nadie por el cuello. Es más, que he visto personas pasar trabajo y les he ayudado. O sea, la cantidad de cosas buenas que yo he hecho allí en Home Depot no se puede comparar con ese mal momento que tuve. ¿Qué ustedes creen que va a hacer ese juez? Le va a decir: está bien, vete. De todas maneras, las veces que has ido a Home Depot y has hecho cosas buenas, es más que lo que hiciste. ¿Creen que un buen juez haría eso? ¿Por qué no? Porque entendemos que la justicia humana funciona de esa manera. Sin embargo, cuando nos referimos a Dios, queremos o creemos que Dios es un juez perfecto, pero que se va a hacer el de la vista gorda, mirar para otro lado con nuestros pecados. Y de hecho nosotros somos culpables muchas veces de que la gente siga viviendo en su engaño, porque no queremos ofenderle. No queremos que la gente se sienta mal. No queremos que alguien diga: ¿cómo un Dios de amor me va a condenar a una eternidad en el infierno por unos pecados? Ese Dios no puede existir. ¿Por qué cómo Dios va por unos errores que he cometido? Me va a condenar si yo he hecho muchas cosas buenas. Hay que explicarle a la gente y decirle: en primer lugar, Dios es santo. Y cada ofensa que nosotros cometemos es contra Dios. Ofendemos la santidad de Dios. En segundo lugar, Dios fue al extremo para salvarnos. Si el pecado fuera algo sin importancia, la pregunta es: entonces, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que pasar por las humillaciones que pasó Cristo? Si usted ha leído los evangelios, y ahí se repite una y otra vez toda la miseria que tuvo que enfrentar Jesús por nosotros. Porque no se trata solo, miren, lo que más me indigna, aparte de considerar la actitud de los verdugos de Jesús. Porque un hombre que estaba condenado, un hombre que estaba siendo atormentado, castigado de una manera bestial, se burlaban de él. Y yo digo: ¿qué mente más enferma? ¿Cómo esa gente podía burlarse de un moribundo? Pero eso me indigna, pero más me indigna todavía cuando me pongo a pensar: ¿contra quién lo estaban haciendo? ¿Contra quién? Ahora, cuando tú te pones a considerar eso, yo llego a este punto: ¿tiene derecho Dios a juzgar a la gente? ¿Tiene derecho Dios a condenar al infierno? ¿Tiene derecho Dios a castigar a aquellos que desprecian el sacrificio de Cristo? Todo el derecho. Todo el derecho. Pero tristemente, mucha gente vive engañada. Se cree que son buenos. Y una de las cosas que sucede cuando alguien ha sido expuesto a este falso evangelio, de agua con azúcar, de merengue, no hay nada sólido, es que la gente queda inmunizada contra el evangelio verdadero. Y hemos visto casos de muchas personas que se criaron en las iglesias, y usted
les pregunta, yo desde pequeño iba a la iglesia, pero nunca se han arrepentido. Nunca se han considerado que están perdidos. Y se creen buenos. Así hay mucha gente hoy, no jovencitos, no personas de mediana edad, hay personas que han llegado a la vejez y todavía se cree que son buenos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Acuérdense de aquel hombre que estaba junto a Jesús. Al principio dice la Biblia que los dos comenzaron a burlarse de él en la cruz. Los dos ladrones, los malhechores. Pero de pronto uno de ellos cambió. Fue tocado por lo que estaba mirando en Jesús. Su manera de enfrentar la muerte, todo lo que Jesús estaba haciendo allí. Y de pronto le dice al otro, oye, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos. Número uno, ese hombre en la cruz, a punto de morir, reconoció que estaba perdido. Somos culpables. Estamos recogiendo las consecuencias de lo malo que hicimos. Pero este hombre, ningún mal hecho. ¡Qué tremendo cambio dio! Pero la cosa no se quedó ahí. Después le dice, Señor. Lo llamó como, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es la salvación. El reconocimiento de que estamos perdidos, de que estamos recogiendo lo malo que hicimos, que de no ser por Dios no hay salvación. Nuestro destino es el infierno, pero Dios cambió eso al enviar a su Hijo. Y segundo, poner la fe. Miren qué clase de fe tuvo ese hombre. Si tú lo analizas desde el punto de vista humano, ¿en quién estaba creyendo él? En alguien que desde el punto de vista humano había fracasado. Alguien que levantó un grupo, dio una enseñanza y de pronto lo llevaron a la cruz, estaba ya muriéndose. Desde el punto de vista humano era un fracaso. Sin embargo, él creyó que ese hombre era quien dijo que era y que haría lo que dijo que haría. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue tan auténtica su fe que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que yo no necesito explicar más lo que es la salvación. ¿Se dan cuenta? Evangelizar a una persona no es invitarlo a venir a buscar comida a la iglesia. Esto no es algo que se ve aquí en los Estados Unidos solamente. En Cuba yo recuerdo que hubo una época en que cuando empezó el mal llamado periodo especial, porque no tenía nada de especial, solo la desgracia que vivimos los cubanos en aquel tiempo, la Convención Bautista empezó a recibir ayuda y compraban comida, enlatados, y entonces lo llevamos a la iglesia. Y una vez me encontré con una señora que la había invitado a la iglesia y dice, no, a mí me habla de Dios fulano. Ah, sí, ¿qué le dice? Bueno, siempre me dice, ve a la iglesia que ahí dan ayuda. Eso no es evangelizar. Evangelizar no es decirle, mira, allí en la iglesia bautista reparten alimentos 2 veces al mes, primero y tercero, allí ven. No. Si tú quieres invitarlo para satisfacer una necesidad temporal, está bien. Pero háblale de Jesús. Habla del pecado, habla del infierno, habla de que hay que arrepentirse, habla de lo que Cristo hizo. Sí, hay malas noticias, pero hay buenas. Las buenas son mucho más grandes que las malas. Si usted no es capaz de hacer eso, está dando un mensaje mutilado y está haciendo daño a la persona. Porque Dios no te hace responsable por la conversión de una vida, pero sí te hace responsable por entregar fielmente el mensaje. Aquí no estamos hablando de imitar ni a Billy Graham, ni a Luis Palau, ambos que están con el Señor, o cualquier otro predicador. Aquí está el modelo de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Muchas veces leemos ese pasaje y pasamos por encima de él sin considerar todo lo que Jesús le estaba diciendo a aquel hombre. Pero qué triste es la reacción del mismo. Dice la palabra que el joven se fue triste porque tenía
qué mal negocio hizo. El peor negocio de su vida. Tristemente hoy muchos han hecho el mismo negocio. Y Jesús dijo claramente, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? No importa que llegues a ser millonario, billonario o lo que haya por ir para allá. Usted puede tener de este lado los millones más grandes que pueda concebir. Si se va sin Jesucristo, está perdido. Hizo el negocio más terrible de su vida. El Señor lo dijo, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿Cuánta gente no hacen como aquel hombre que Jesús habló? Ay, tengo muchos alimentos, voy a derribar los graneros, hacerlos nuevos y voy a seguir aumentando, y de pronto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y sepan que pueden venir a pedir nuestra alma en cualquier momento. Y ahí no podrás decir, no, espérate un momentito, yo te voy a dar unos tantos millones para que aplaces la. ¿Ha conocido a alguien que pueda hacer eso? Sin embargo, hay mucha gente que vive engañada con eso. Y confiando en su dinero, confiando en sus riquezas, viviendo como miserables espiritualmente. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque después de muerto ya no pueden hacer más nada. Más bien, yo les voy a enseñar a quién deben temer. Aquel que después de muerto puede echarles en el infierno. Esas palabras de Jesús no suenan muy diplomáticas. Y nosotros a veces tratamos de ayudar a Cristo. ¿No han oído esas predicaciones? No. Dios no manda a nadie al infierno. No, tú vas por tu propia decisión. Eso es cierto. Eso es cierto, ¿verdad? Que tú mismo. Pero escuchen esto. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Así lo dijo Jesús. La realidad es que si tú no aceptas, volvemos a Osmani. Si de pronto en ese juicio, cuando Osmani dice, bueno, yo he hecho el juez no lo va a dejar ir, pero si alguien viene y dice, bueno, el juez dice, hay que pagar, Osmani. Hay que pagar. Pero imagínense que el juez diga, y como hay que pagar, yo voy a ir a la cárcel por ti. Yo voy a pagar por ti. Yo estoy seguro que si Osmani está en sus cabales, ¿qué hará? Sí, señor juez, ¿cómo no? Yo no le voy a quitar ese privilegio. El punto es que aunque nos parece ilógico que alguien diga, no, usted no pague por mí, nos parece necio. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace la gente cuando desprecia a Cristo. Están diciendo, yo no necesito el pago de él. Yo puedo pagar. ¿Ok? Pues si vas a pagar, lo tendrás que hacer eternamente. Ahora, tú le dices a alguien del infierno, no le explicas la magnitud de la ofensa que ha cometido y contra quién la ha cometido. Entonces, ya cuando le explicas eso, entonces comienza a tener un poco más de sentido el infierno. Ese es el Evangelio. La verdad de Dios. Si usted va a la palabra, va a encontrar esto como un principio que se sigue una y otra vez. Lo siguió Pablo, los apóstoles. Si una palabra no faltó de las predicaciones apostólicas, fue esta: arrepentidos. Lo hizo Juan el Bautista, lo hizo Jesús, lo hicieron los apóstoles, lo hizo la iglesia primitiva. Hasta que se inventaron estos métodos modernos de evangelizar, donde hay que evitar ciertas palabras. Me molesta cuando oigo a un predicador desde que está simplemente en la televisión y de pronto dice, si usted quiere ser salvo, repita conmigo esta oración. Y ahí, pam, ya usted es salvo. Qué fácil. ¿Entendió la persona? ¿Comprendió? ¿O llegó a pensar que simplemente una oración no puede salvar?
Yo no estoy diciendo que con una oración tú no seas salvo. Pero lo que estoy diciendo es que esa oración tiene que ser el resultado de tu reconocimiento de tu condición perdida y de que no tienes esperanza aparte de Dios. Que el Señor nos ayude a poder exponer el Evangelio tal como Él lo hizo. Y que aquellas personas que aún siguen descansando en sus buenas obras y en sus buenas acciones reconozcan que no tienen esperanza fuera de Dios. Porque como Jesús enseñó aquí, no hay bueno ni aún uno. Solo Dios. Por eso lo necesitamos a Él. Porque sin Él no hay salvación. Que el Señor nos bendiga.